escúchense, escuchémonos todos. A mí la soberbia no me gana. Entonces él se enfrenta cuando quiere y desea y anhela, pero a su vez ya había trabajado por atrás con la tercera parte de los ángeles, y él ya había minado a esos ángeles, ya había trabajado, se enfrenta, y cuando Yahweh observa todo lo malo que había hecho, lo tira hacia abajo. Lo leímos. Oh, cómo caíste, lucero de la mañana, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ese fue el primer gran rompimiento en todo lo perfecto y establecido que había hecho Yahweh. Rasgó los cielos, los 7 cielos. Fue cayendo, y en su caída se transforma en Lucifer. Para el común, y lo voy a aclarar, porque si usted es un estudioso, y eso espero, para el común de la gente existen 3 cielos. Pero para los judíos expertos en la palabra de Dios y expertos en la Torah, hay 7 cielos. ¿Sí? Y yo me quedo con lo de los judíos, porque es una nación que conoce al Nazareno y por la cual el Nazareno estableció todas las cosas. Entonces ese fue el gran rompimiento, el primer gran rompimiento. Y para que eso que se rompió en los cielos, de desobediencia, de soberbia, quedara sano nuevamente, tuvo que venir Yeshua a vivir en el vientre de una mujer. Entonces ese canal roto por la desobediencia, por la obediencia de uno, se sanó. ¿Sí? Cuando tú quieras arreglar algo en tu vida y te des cuenta que fuiste desobediente, ¿con qué lo tenés que arreglar? Con todo lo contrario. Si fui desobediente, ¿con qué lo arreglo? Con la obediencia. Si fui chismoso, ¿con qué lo arreglo? Con la verdad. ¿Me doy a entender? Con todo lo contrario. Yo tengo que utilizar el material contrario para poder realizar un buen trabajo. No puedo remendar, ¿recuerdan que lo hablamos? Ni puedo surcir. Tengo que hacerlo todo de nuevo con el material. Cuando yo deseché la obediencia y me agarré de la desobediencia, desecho la obediencia, agarro el bloque de la desobediencia. Cuando voy a sanar ese camino, a restaurar ese camino, voy a agarrar bloques de obediencia. Y es difícil agarrar los bloques de obediencia porque en nuestra esencia está la desobediencia. Y ustedes observen cuando el niño empieza a crecer, cuando empieza a andar, uno le dice que no y él va a un lugar donde uno le dice que no. No toque ahí el enchufe, no, mal, con él debe estar el enchufe. Está en nuestra esencia. Sigamos. O sea que el primer gran rompimiento fue realizado en los cielos por la desobediencia, soberbia, orgullo, envidia, causando una gran rebelión. Y atrapó a la tercera parte de los ángeles. Si él sedujo a la tercera parte de los ángeles que veían día y noche al eterno y soberano Yahweh, que contemplaban su rostro, que sabían de su aroma, que sabían de lo que a él le agradaba, ¿te crees que no te va a confundir a vos o a mí? Cuidado cuando creemos que a nosotros nada nos va a confundir. Cuidado cuando creemos que nosotros somos los dueños de la verdad. Cuidado con eso. Por eso tenemos que estar siempre unidos al Nazareno, en oración, en ayuno, en temor y temblor. ¿Sí? Sí. Sedujo a una tercera parte, que eran muchos, quiere decir que me puede pasar a mí. Pero es necesario que haya un rompimiento en mi esquema mental
que dice, yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, yo sé porque yo estudié, yo sé porque a mí Dios me habla, cuidado con él, a mí Dios me habla, cuidado con eso. A mí Dios me habló, si va en contra de la palabra, Dios nunca te habló. Si va en contra de los decretos del soberano, Dios nunca te habló. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con esos rompimientos que vienen de parte del enemigo. Era necesario que el Señor viniera al mundo, porque ese rompimiento de Yeshua, dejando las glorias sempiternas, dejando las glorias con el Padre, era necesario porque ese rompimiento sí iba a traer vida. Ese rompimiento, cuando Él baja y toma forma de bebé, toma forma de óvulo y espermatozoide y feto, el milagro va creciendo ahí en el vientre de María. Era necesario ese rompimiento, y también causó un rompimiento en mi mente porque no llego a entender cómo fue el milagro, pero lo tomo como milagro. Los rompimientos en los esquemas mentales son muy necesarios, porque si no, no puedo creer en el milagro. Tengo que creer en el milagro. Para creer en el milagro tiene que haber un rompimiento en mi mente. ¿Sí? Si no, ¿cómo voy a poder creer que el Señor sana, que el Señor salva, que el Señor restaura, que el Señor quema cánceres, destruye enfermedades? Tiene que haber un rompimiento en mi esquema mental, ¿sí? De no es así, no se puede dar. Vieron las personas, y lo hemos hablado, que dicen las cosas y se las creen y se argumentan y se afianzan de eso. Bueno, usted vaya y hable con un médico y vea que cuando usted le dice, el Señor me sanó, el médico lo queda mirando como diciendo, ¿qué te va a sanar? Tiene que haber un rompimiento mental para que yo pueda creer en el milagro. Ese rompimiento me va a traer vida, ese rompimiento me va a sellar, ese rompimiento de quema mental me va a sanar, y ese rompimiento me abre un nuevo camino. ¿Me sigue? Un rompimiento trajo muerte y separación del Altísimo, pero el próximo rompimiento trajo vida. ¿Sí? Entonces los rompimientos del Señor siempre traen vida. Si estás pasando dificultad, si estás pasando situaciones que no entendés, Dios está trabajando. Dios está sanando. Dios está restaurando. Es todo lo contrario a lo que te enseñaron y me enseñaron, que enseñó la sociedad, te enseñaron tus padres. Es todo lo contrario. Dios siempre está trabajando. Y en lo espiritual son necesarios esos rompimientos, porque recuerde que rompimiento significa estallido espiritual que rompe y rasga. Rompe y rasga. Eso es el significado de la palabra rompimiento. Y estuvimos hablando de varios rompimientos. Pero en este momento yo quiero llevarlo a la palabra en Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 27. Tome esa palabra. Búsquela. Mateo 27. Dice la palabra de Dios. 27:32. Y lo vamos a leer casi todo. El próximo rompimiento, el Señor en ese rompimiento de decir, voy, tengo que hacerme óvulo, tengo que crecer en el vientre de María, tengo que crecer y nacer de esa mujer que papá eligió para mí. Tengo que nacer ahí, tengo que ser bebé, tengo que llorar como bebé, tengo que crecer como bebé, tengo que vivir ahí, tengo que luego sujetarme a un José que va a ser mi papá terrenal, y tengo que sujetarme a esta María, tengo que achicarme de tal manera
para que se vea que yo sí me rompí en 1000 pedazos. Porque el rompimiento para Yeshua no fue la cruz solamente. El rompimiento empezó cuando Él dijo, envíenme a mí. Procesos de rompimiento. Él sí vino con la unción del rompimiento. Yo quiero que nunca, con la gracia de Dios, te olvides de quién es Yeshua. De que Él se rompió en 1000 pedazos, de que Él se tuvo que sujetar a sus emociones y sentimientos. El creador de la vida, como lo dicen en Génesis, que estaba con el Padre creando el mundo, los cielos, la tierra, las aguas y todo lo demás, dijo, ahora yo voy a ser un bebé. Voy a ser un bebé. Y ese padre terrenal que me diste me va a enseñar la carpintería. Y esa madre que yo los hice me va a enseñar a comer. Y me va a enseñar modales. Y me tengo que sujetar. Pero en aquel momento, si alguien recuerda, cuando él se queda en el templo, que fueron a celebrar, y él se queda en el templo y lo empiezan a buscar dónde está. Ahí le nace un poco su naturaleza, porque él quería quedarse en la sinagoga. Y no se habían sujetado a José y a María. Y ellos se habían ido. Pero él quería. Y otra vez se repliega. Otra vez un rompimiento. Otra vez me sujeto. Voy con estos que yo creé. Voy con estos que yo hice de mi mano. Los acepto como mi autoridad. Una vez más. Porque tengo que salvar a la humanidad. Así que si habrá habido rompimiento tras rompimiento en Yeshua Mashiach, o sea, que si yo sufro varios rompimientos, no me puedo quejar, porque los rompimientos me dan vida. El rompimiento en la vida de Yeshua trajo vida a mí, vida, y a tu vida, y a la vida de cientos, miles y millones alrededor de la tierra. Entonces nuevamente él se repliega. Tengo que ir a casa. Tengo que ir con José y con María. Tranquilo. Y José que le decía, bueno, vamos a hacer esta cama y la vas a hacer de esta manera. Al creador de la madera, al creador de todo, lo vamos a hacer así, lo vamos a dejar así, vamos a hacer esto. Y él, qué rompimiento total. Sujeción, obediencia a sus padres terrenales siendo en Dios, porque era necesario. Si yo tuviera que ponerle un nombre a mi Salvador, le pondría rompimiento, en 1000 pedazos. Y no solo me tengo que quedar con la cruz, sino que tengo que ver detalle a detalle cómo Él sufrió todos los rompimientos habidos y por haber para que yo viviera una vida sin preocupaciones. Porque Él está en control. Para que yo viviera una vida en gozo y en alegría. Porque Él está en control. Para que yo viviera una vida tranquilo y en salud. Porque Él está en control. Una vida de equilibrio, de paz. Quieta esa mente. Aquieten la mente. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Quédese quieto. Él vivió todos los rompimientos. Todos. Y llegamos al tiempo de su ministerio. Otro rompimiento más. Porque todos estaban esperando a uno que viniera con todo, a la autoridad, a uno que viniera a guerrear, a derribar a los romanos, que los tenían prisioneros. Y viene el hijo del carpintero. Qué rompimiento más grande en su psiquis, que lo veían hacer milagros, comenzar a hablar. Pero este es el hijo de José, el carpintero. Este es el hijo de María, quedó embarazada antes de casarse con él. Rompimiento. ¿De qué hablas? ¿Qué siguen a que nació quién sabe de qué, de un adulterio o una fornicación? Te pusiste a pensar, porque la pobre María, elegida por el Eterno para que fuera habitáculo,
para que su hijo estuviera allí, tuvo que sufrir los mayores desprecios, porque quedó embarazada, no de hombre, nosotros lo sabemos. Pero la sociedad de la época era una cualquiera. Y él era el hijo de la cualquiera. ¿Cuántos rompimientos? Y yo me enojo, y yo me pongo mal, y porque las cosas no salen como yo quiero, pero tu Mesías, mi Mesías, sufrió todos los rompimientos. El hijo de la cualquiera. Que no la mataron a pedrada porque José, que se iba loco, y la dejaba embarazada porque él no la había tocado. Él se iba y la dejaba. Y si el ángel no le habla y le dice, José, hay que volver, porque lo que está en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Rompimientos. Y cuando crecía y le decíamos, este es el hijo de María, la cualquiera aquella, porque el judío es muy legalista, pero estaba en el propósito, para que a vos después no te digan el hijo de la cualquiera. Y él llega al ministerio y todos diciéndole, rompimiento. ¿Qué haría el Señor? Dios mismo. ¿Qué están hablando? Yo los hice a ustedes, yo hice el universo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. No, enmudeció, no abrió su boca. Y nosotros siempre pleiteando con el Nazareno, siempre argumentando, siempre dudando, siempre con preocupación. No y no. Es tiempo de caminar y de correr con los de a caballo y confiar en el que fue roto en 1000 pedacitos. Millones de pedacitos. Para que nosotros estemos hoy sanos. Y llega el momento de la cruz. ¿No era suficiente con todo lo que había pasado? ¿No era suficiente con todos los desprecios? ¿No era suficiente con aquellos que se reían de él? No era suficiente, había que romperlo más. No te asustes cuando el Señor empieza a romperte en 1000 pedazos. A él lo rompieron muchísimo más para que nosotros no fuéramos rotos de esa manera. ¿Y por qué somos rotos de esa manera en la que estamos, que decimos no puedo más? Porque nuestra voluntad no se rinde ante el soberano. Lo único que yo debo rendir ante él es mi voluntad. Cuando yo rindo mi voluntad, la fe se levanta. Cuando yo rindo mis argumentos, la fe explota. La fe irrumpe. Pero mi voluntad es la que dice no creo. Mi voluntad es la que dice no voy a la iglesia. Mi voluntad es la que dice no sé si eso será de Dios. Es mi yo. Porque yo decido creer. Amado, amar es una decisión. Es mi voluntad trabajando para amar. No es un sentimiento, es una decisión. Creer es una decisión. Perdonar es una decisión. No es, voy a perdonar cuando lo sienta. No, yo decido perdonar. Porque hubo uno que se rompió en 1000 pedazos y me perdonó a mí, que no sirvo para nada. Me perdonó a mí, yo decido. ¿Sí? Ese cuentito de que hasta que yo no siento más amor, pastora, así que me separo. No. Amar es una decisión. Perdonar es una decisión. No es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión. Él decidió amarnos. Él decidió venir a esta tierra. Él decidió morir por nosotros. Por amor. Por amor. Porque si no, nunca llegaríamos al Padre. Nunca tendríamos la salvación.
nunca viviríamos en esa completa libertad de la cual hoy cantábamos. Cuando vamos a leer la palabra, y te pido que entres en el relato, ¿sí? Mateo 27, 32. Cuando salía, recuerdan que hablamos de todo lo que pasó el Señor, de que le menearon la barba, de que le arrancaron los pelos de la barba. ¿Recuerdan que lo hablamos? Bien, la corona de espinas. ¿Recuerdan todos esos sufrimientos? Rompimiento más rompimiento más rompimiento. ¿Sí? Cuando lo sacan, la traición, el mayor rompimiento en la psiquis. El que comía conmigo, el que mete la mano en el plato me va a entregar, dijo en Isaías. El traidor, el que mete la mano en el plato conmigo. Y solamente los íntimos metían la mano en el plato del amigo. ¿Qué significa? Mojaba su pan en el juguito del plato del otro. Y este traidor se sentaba al lado de Yeshua y arriba agarraba el pancito y lo mojaba en el plato de Yeshua y luego lo fue y lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Sí? ¿Sigue? Rompimiento, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás metiendo la mano en mi plato y me estás vendiendo por 30 monedas? Rompimiento, traición. Y sigue, y lo llevan, y le sacan las ropas, y lo azotan, que lo hablamos 40 veces, con ese cuero que tenía en sus puntas, pedacito de hueso, y como cosas de metal, puntas de metal que arrancaban todo su cuerpo. Rompimiento físico, rompimiento espiritual con la traición, rompimiento para vida. Ese rompimiento te trajo vida. Ese rompimiento tiene que vencer todos los pensamientos, todas las dudas, todo lo que te esté paralizando. Si Él sufrió eso por mí, ¿no me dará todas las cosas? ¿No me dará todas las cosas? ¿Y por qué no me vienen todas las cosas? Porque tiene que haber un rompimiento mental, decir, yo esto no lo vivo más, esto no lo quiero más, yo acepto lo que el Señor tiene para mí. Y luego que le pegan, y luego que Él es una pérdida de sangre en todo su cuerpo, le colocan esa corona de espinas, con espinas de 4 y 5 centímetros, que se clavaron en su cabeza. ¿Para qué? Para romper los pensamientos que puedan venir a tu mente a perturbarte. La burla, le quitan la ropa, le escarnecen y lo llevan a crucificar. Cuando salían, verso 32, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo más. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Queridos, ¿viste cuando ponen la cruz con un trapito arriba? Ese trapito nunca existió. Porque él estaba desnudo, sufriendo las mayores de las afrentas. Y le dan a beber vinagre mezclado con miel, que era un calmante ante los dolores. Y él al probar y ver que era eso, dijo, no, yo voy a sufrirlo todo, a quebrarme en 1000 pedazos por ustedes, por los que han de venir.
rompimiento que trae vida, rompimiento necesario para ser aceptos delante del Padre. Sin ese rompimiento no somos aceptos delante de Yahweh. Era necesario ir a la puerta que me abría para llegar a Él. Y allí lo crucifican con esos clavos que lo perforan de 18 centímetros, partiendo sus muñecas, porque tenía que ser en este lugar para hacer tope con este hueso y no rasgarse. Y tenía que ser en los pies y con un saliente en la cruz. Y saben, él tenía tanto dolor, tanto rompimiento, que para respirar era un dolor y tenía que levantarse un poquito para que los pulmones se pudieran expandir. Pero cuando él se levantaba, se clavaba a una saliente de madera que estaba aquí. Y allí él fue torturado por vos y por mí. Y luego se volvía y luego volvía a caer, porque ya no daba más. Entonces, ese rompimiento que me trae vida, ese rompimiento de su cuerpo, de su psiquis, de su mente, de ver que todos se habían ido, sus discípulos, solo quedaba su madre y algunas mujeres. Rompimiento que me da paz. Si Él lo pasó por mí, ¿qué es lo que yo no puedo hacer por Él? Él no me pide a mí que yo vaya a la cruz y sea crucificado, como dicen todos. ¡Ah, levanta tu cruz y síguelo! Pero nunca la cruz al nivel que Él la sufrió. Porque todos los que son viejos en el Evangelio habrán sentido, toma tu cruz y seguilo. ¡Qué blasfemia! Si Él sufrió la cruz para que yo no la lleve. Pero si no, ¿para qué la sufrió? ¿Sí? Para que yo no la lleve. Él se rompió para que yo no me rompa. Y yo permanezco en esa apatía que no alcanza mi mente a entender. Entonces, como no quiero esforzarme para entender, me quedo una vez más en el mismo lugar y no permito el rompimiento que me va a traer vida. No, pero yo entendí eso y más o menos entendí, pero me quedo acá. Usa tu imaginación, como lo usan los cineastas, los que hacen las películas. Usa tu imaginación para pensar, de acuerdo al relato bíblico, todo lo que él habrá sufrido, rompimiento tras rompimiento. ¿Para qué? Para que la soberbia no ocupe un lugar importante en mi vida, para que la desobediencia no ocupe el altar de mi vida, para que la mentira no se enseñoree en mi vida. Él sufrió los más grandes rompimientos. Entonces nosotros no podemos decir, no puedo. No puedo. ¿Qué no podés qué? Si Él pudo por mí. Si Él llevó la cruz por mí, lo mío es creer. Lo mío es creer. Entonces, si creo, el rompimiento mental se tiene que dar. Pero para creer y que se vea que estoy creyendo, tengo que hacer. Porque por su fruto los conoceréis. ¿Me siguen en la palabra? ¡Ay, yo creo! Yo amo a Dios. Dame frutos. ¡Ay, no tengo! Yo lo amo. Y se me cae algún moco ahí llorando. ¡Lo amo! ¡Yo lo amo! Pero hago lo que quiero. ¡Yo lo amo! Pero me voy para otra esquina. Por su fruto lo conoceré. ¡Yo lo amo! Pero no me toques el bolsillo. ¡Yo lo amo! Pero no me toques el domingo. ¿Me vas a entender? Yo lo amo, pero no me toques la feria. Yo lo amo, pero no me toques tal cosa. Lo amo verdaderamente. Hay un rompimiento en mí. Porque de tal manera me amó que dio a su Hijo único para morir por mí.
De tal manera me amó. ¿De qué manera lo amo yo? ¿Por qué reitero y reitero los dolores de nuestro Salvador? Para que yo entienda y me sondee. ¿De qué manera lo amo? Yo te amo, pero me sigo drogando. Yo te amo, pero sigo haciendo mi voluntad. Yo te amo, pero sigo siendo desobediente. Yo te amo, pero sigo en mis pensamientos. Yo te amo, pero sigo. Eso no es amor. Amor, producto de una mente que se rompe para entender al que se rompió por mí. ¿Sí? Eso es cariño. Cariño. No es amor. Como dijo Job, de oídas te oí. Años y años. De oídas te oí. Después que pasó todo, dijo, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué necesidad de que pase todo? Si lo podés ver ahora. Luego sigue la palabra y dice, y pusieron sobre su cabeza su causa, Yeshua, el rey de los judíos, burlándose, la burla. Sí, tú eres el rey, mirá el rey en la cruz. Sí, pastora, vos me enseñás, pero esa palabra, sí, está en la Biblia, pero hago lo que quiero. Sí, pero tenés que cambiar el... Sí, pero... ¿Me doy a entender? ¿Me siguen en eso? ¿Y luego qué sigue? Entonces, pero aquí no me quiero quedar. Vamos más abajo. En el 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, cuántas castas sociales burlándose de él. Cuántas castas sociales, cuánta gente corrupta con dinero, pero en lugares importantes riéndose de él. No importa si se ríen de vos, los que están más arriba. No importa. Porque de él se rieron primero, porque ¿para qué el Señor me va a poner principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos? Las castas más altas y adineradas se burlaban de él. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta gente que tiene poder humano se ríe de vos? Y a veces, porque mi jefe me dijo esto, porque... No importa. Mientras tu nombre esté escrito en el libro de la vida, reíte de lo que dicen los demás, reíte de lo que piensan los demás, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y se burlaban de él, lo escarnecían, gente corrupta que vio a Cristo y lo hizo objeto de burla. Bárbaros, eran ellos, pero yo no los hago. No, pastora, eran ellos. Yo sí los hago cuando no hago su voluntad, cuando no hay un rompimiento dentro de mi ser interior que produce vida. Sí me estoy burlando de él. Sí. Usted sabe, hermano, que la oración produce vida. Si usted se pone a orar y lo desafío 15 minutos por día, 15, mire lo que le digo, nada, va a haber un rompimiento tan grande que va a traer vida. Pero no lo hago, no tengo tiempo, pastor. Usted sabe que me levanto corriendo, desayuno, amén, y pongo el día y me estoy burlando del que dijo, orad sin cesar. Me estoy burlando cuando no doy gracias en todo. Dice, orad sin cesar, dad gracias en todo. Entonces cuando estoy con cara larga, cuando me estoy quejando, cuando no doy gloria al soberano, me estoy burlando. Estoy como estos sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos. Cuando sabiendo
hacer el bien no lo hago, me estoy burlando. Los hijos cuando no obedecen a sus padres, se están burlando. Los adultos cuando no obedecen al Nazareno se están burlando. Los adultos cuando no obedecemos la autoridad nos estamos burlando de él. Así que también podemos entrar perfectamente en estas castas sociales, principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos. ¿Qué quiere decir? Los que se creen y están en eminencia. Capaz que un título dentro de la iglesia te hace creer que sos más alto. Pero en mi vida yo me estoy burlando. Pertenezco a esta casta. Pertenezco a esta casta de burladores y escarnecedores. Por eso es necesario el rompimiento. Y estos se mofaban, se burlaban, a otros salvó, verso 42. Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, duda, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Haceme show, Cristo. Vos, Yeshua, hijo de María y del carpintero. Si sos, bájate de la cruz, haceme show, así creo en vos. Dame tal cosa, así creo en vos. Dame ese trabajo, así creo en vos. Haceme show. Capaz que estamos pidiendo que nos haga show para creer. Ah, si no se convierte en mi marido, no creo. Ah, si mi hijo no va a la iglesia, no creo. Ah, si no me da tal cosa, no creo. Haceme show. Y él vino a morir por nosotros, para darnos vida. No es necesario un show. Yo siempre seré eterna deudora de su gracia. No necesito que me dé nada. Me dé o no me dé, ya me dio la salvación y con eso me alcanza y me sobra. Pero esta casta pedía show. ¿Será que estás pidiendo show? Porque el show sería eso, pero también hay show en los altares. ¿Será que estamos pidiendo show, luces de colores, altares en negro, luces de todos colores, de acá y para allá, show? Hacé show. Hacé sentir bien a los jóvenes. Hacé sentir bien a las jovencitas para que dancen ahí. Abrí un lugar de danza para que no se vayan al mundo. Haceme show. ¿Estarás pidiéndole show al Señor? A este que se partió en 1000 pedazos. ¿Qué estás pidiendo? Burlándose. Todavía se burlaban de su fe. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora, si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Dudando de la identidad del que había dicho, yo soy hijo. Lo injuriaban. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pero quiero que usted escuche ahora. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, oscuridad sobre la tierra. Porque Yeshua estaba entregando su vida. Él entregó su vida, Él marcó la historia. La historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Esto es verdad. No puedo dudar de que Él marcó la historia. Toda la palabra lo dice, todos los libros lo dicen. Él marcó la historia. Vino la oscuridad. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto quiere decir, Dios mío, papá, papá, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama. Sordos espirituales. Yeshua estaba gritando, ¿por qué me has desamparado? Y ellos decían, está llamando a Elías. ¿Será que Yeshua te está hablando? ¿Será que Él te está diciendo lo que tenés que hacer? Y vos estás diciendo todo lo contrario. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yeshua estaba hablando con el Padre y la gente estaba diciendo, está llamando a Elías.
poco conocedores de la revelación que se estaba dando en ese momento, poco conocedores de lo que él estaba diciendo, no conocían su voz y no entendían lo que él hablaba. ¿Será que tu mente está no entendiendo lo que él habla para este tiempo? ¿Que solamente estás pensando en vos? ¿Será que no escucho que él me está diciendo, estoy siendo desamparado para que vos seas amparado? Porque ¿qué le dice al Padre? Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le está diciendo? Me desamparaste a mí para no desampararlos a ellos. Está llamando a Elías. Vamos al hoy. No me está diciendo eso a mí. Eso es para la hermana fulana. Eso no es para mí. Está diciendo otra cosa. No. Dios te está hablando a vos hoy. ¿Hasta cuándo seguiremos en la misma tesitura sin escuchar ni entender la voz del Maestro que nos está diciendo, salgan afuera, prediquen el Evangelio, muestren mi rostro, vayan a buscar los niños, traigan los niños a la escuela, yo proveo, yo soy proveedor, yo soy sustentador, visiten, golpeen. No. Con gracia que voy los sábados a la iglesia. Ni se les ocurra que me voy un miércoles y menos hacer otra actividad. Elías se está llamando. No te está llamando a vos. Te está llamando a vos. Él se sintió desamparado total. Su padre lo había desamparado. Seguimos. Verso 50. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces ya te habló el Señor? ¿Será necesario que te hable otra vez? ¿Cuántas veces ya te habló? ¿Cuántas veces te mostró el milagro? Venimos al Señor deshechos, venimos al Señor con las familias arruinadas, venimos al Señor sin tener nada y Él nos da todo. Y luego nos apartamos y Él nos da todo. Y luego otra vez te tiene que hablar lo mismo. Otra vez te tiene que decir que tenés que seguirlo a Él y obedecerlo. Otra vez clamó. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice la palabra que Él va a ver el fruto de su aflicción. Vos sos el fruto de su aflicción. ¿Cómo te ve Él hoy? ¿Como el quejoso? ¿Como la quejosa? ¿Como la obstinada? ¿Como el obstinado? ¿Como el incrédulo? ¿Como la incrédula? ¿Como el desobediente? ¿Cómo te ve? Otra vez. Y entregó el Espíritu. Y murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. También este milagro de la resurrección, para los que se burlaban, para los que se reían, para los que dudaban, para los que le decían, pero Dios, si es tu padre, te va a sacar, haceme show. Para todos los que dudan, Dios, ¿qué hizo Yahweh? Mandó un cataclismo. Porque no fue que se abrieron, clic, 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 se corrieron las piedras de los sepulcros, no fue que hicieron, no, fue un
cataclismo. ¿Qué dice ahí? El velo del templo se rasgó en dos. Vamos a ir al velo. De arriba a abajo. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Hermano, no son las piedritas del pedregullo, las rocas literalmente se partieron, la tierra tembló, vino un terremoto. Se abrieron los sepulcros, no fue clic, 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 no. Se abrieron los sepulcros, esas rocas tan grandes que tapaban la puerta del sepulcro, se abrieron. ¿Y qué pasó? Los que estaban muertos se levantaron. Esto fue terrible. Entonces, ¿qué pasó? No creyeron que Cristo era el Salvador. Entonces era necesario mostrarles con acciones que sí era el Salvador. Estoy yo dentro de esa clase de gente que no cree todavía que Él es el Salvador, que no cree que Él me está hablando, que no cree que Él está direccionándome, que es necesario que venga un terremoto. Porque aquí yo quiero que vos pienses conmigo, aquí se desató un movimiento a nivel familia, a nivel social. Me parece que se terminó acá. Sí. Dame otro micrófono, tesoro. Aquí se desató un terremoto tan grande que fíjese lo que habrán pensado los que estaban allí. Con todo ese movimiento de tierra, se movió la tierra. ¿Me siguen en eso? Se movió la tierra en un momento justo. Las rocas se parten, se abren los sepulcros. ¿Qué? La locura total. La locura total. Porque empezaron a pensar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? Como cuando hay ese terremoto debajo de nuestro pie y no sabemos a dónde correr. Y muertos empiezan a salir. Es necesario que salgan muertos de los sepulcros para que creas quién es Él. Para que dejes de preocuparte, es necesario que salgan muertos. Es necesario que se produzcan terremotos para que vuelvas a creer. ¿Qué es necesario? Es necesario. Saliendo de los sepulcros. Venían a Jerusalén y se aparecían a muchos. Yo imagino esos muchos volviéndose locos. Pero ¿y este no es el padre de fulano y está parado acá? Pero mirá el abuelo de Mengano. ¿Y cómo? Si ya tenía que estar solamente los huesos, el cadáver. ¿Cómo se aparece? ¿Qué es lo que pasó? Fue tan grande el terremoto, fue tan grande lo que sucedió, que hasta los muertos se levantaron de la tumba y empezaron a visitar la ciudad, porque el Señor, Yahweh, mostraba en todos los ámbitos que ese que estaba muerto ahí era su hijo. Ahora yo te pregunto, ¿es necesario? ¿Hasta cuándo con tu testarudez? ¿Hasta cuándo con tu vana manera de vivir? ¿Hasta cuándo encerrado? Hermanos, tenemos que salir afuera. Tenemos que contarles a otros de nuestro Dios. Tenemos que abrazar a los que necesitan. Otro gran rompimiento, el velo. ¿Cuándo pasó todo esto? Cuando el velo. Primero, Cristo entrega la vida, muere, y el velo que estaba en el lugar santo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en ese preciso instante se rompe. Se rompe. ¿Usted quiere saber cuánto medía el velo? Vaya a Segunda de Crónicas 3, 8, 14. El velo tenía 20 metros de altura, 9 metros de espesor y 9 de largo. Cada clavo que estaba allí en el velo, apretando el velo,
medía medio kilo y se rasgó solo. Y no verifique en su casa, 2 Crónicas 3, 8. El velo, 20 metros de altura, 9 metros de espesor, 9 metros de largo, con cada clavo que pesaba 50 ciclos, o sea, 500 miligramos, o sea, medio kilo. Se necesitaban 300 sacerdotes para manipularlo. Y tenía varias capas unidas entre sí. Rompimiento visual. Cuando él muere, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga. Otro rompimiento. Ya no había más separación entre lo santo y lo santísimo. Jesús al morir rompió la división. Y yo sigo testarudo, y yo sigo en mi incredulidad, y yo sigo, por favor. Esto no es un libro de cuentos, esto no es Alicia en el País de las Maravillas, esta es la palabra de Dios con todo lo que sucedió. Un rompimiento visual, un rompimiento natural, que habla del que tenía la unción del rompimiento, porque él estaba muriendo en el Gólgota, pero el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir que fue de arriba hacia abajo? ¿Que quién lo rompió? ¿Lo rompió alguien con una tijera? Se rompió de arriba hacia abajo, quiere decir que el Señor, Yahweh, lo rompió, estableciendo ese nuevo pacto. Podés entrar a mi presencia. Ya no hay más velo que te separa. Ese velo separaba el lugar santo del Santísimo. Solamente podía entrar a él una vez al año el gran sumo sacerdote para ofrecer holocaustos. Solo una vez al año, y solo él, y tenía atada unas campanas a su pie, porque si ese sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, entraba en pecado, caía muerto ante la presencia del Señor, entonces las campanitas sonaban y como tenía una cuerda el otro pie lo arrastraban y lo sacaban, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero hoy vos y yo podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Y entramos y salimos como queremos. Entramos en pecado, salimos en pecado, me revuelvo en el pecado, entro a la oración, salgo de la oración, juego con la unción. Tiene que haber un rompimiento porque Cristo ya viene. Yo no puedo entrar y salir de cualquier manera. Yo no puedo entrar y salir, hermano, por favor, crea. Confiese quién es Él. Entregue su voluntad a Él. Pídale que le enseñe. Usted necesita la unción del rompimiento en su mente. En su mente. Para poder pasar al otro nivel. Este rompimiento en el velo tiene muchísimos detalles más. Pero hoy yo quiero decirte, ¿hasta cuándo serán necesarios esos rompimientos para que veas y te enamores del Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No alcanzó todo esto que sucedió y que está en la palabra de Dios? Se abrieron los sepulcros, el velo se rompe. El centurión, verso 54. Y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. El centurión, quizás ese fue uno de los que se rió de él, de los que lo azotó. Quizás este centurión fue el que le clavó la lanza y
le perforó el pulmón y el corazón. Y cuando vio el terremoto, dijo, era el Hijo de Dios. Pero dice que vino temor sobre él. Temieron y confesaron. Pero muchos de los que estaban allí, pasado el terremoto, no temieron ni confesaron y siguieron su vida en un camino a perdición. Y si nosotros estamos así, cuando viene el terremoto a nuestra vida, cuando viene la dificultad a nuestra vida, creemos porque Él hace nuevas todas las cosas, pero pasó el terremoto, ya pasó. Lo vemos en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos orado? Todos acá han pasado por situaciones. Hemos orado por sanidad. Hemos orado cuando vinieron decretos de muerte. Hemos visto el milagro. Hemos sentido sí el terremoto en nuestros pies. Pero también hemos visto el milagro. Y después me vuelvo de vuelta. Acá el centurión. Y había un montón de centuriones. Pero me habla de uno. No dice los centuriones, dice el centurión. Estaban allí, temió y confesó verdaderamente. Este es el Hijo de Dios. Tengo que creer en Él con todo lo que me ha dado. Con todo lo que me ha dado. Tengo que creer en Él y esperar en Él y confiar en Él. Tiene que haber un rompimiento mental para yo poder creer verdaderamente en el Hijo de Dios, en el que hizo nuevas todas las cosas, en el que me está llamando a salir afuera, en el que me está llamando a abrazar al necesitado. Tiene que haber ese rompimiento, su muerte. Y Él desciende en esos 3 días. Otro rompimiento. Pero va a quedar para el próximo domingo. El próximo sábado. Otro rompimiento. Otro más. Él no estuvo 3 días ahí, tirado, muerto. Él fue y descendió al Seol. Él descendió a los infiernos. Rompimiento. Imagínense los demonios, todos ahí abajo, quietitos. No pasaba nada, estaban en su hábitat, el cielo allá, las cosas santas, y aquí abajo todos los demonios tranquilos, cuando de repente, en otro rompimiento, el Señor traspasa la tierra, llega a los infiernos, a los lugares secretos, a sacarle la llave al que tenía el imperio de la muerte. ¿Usted cree que cómo fue ese rompimiento? Donde se peleó por la libertad de nosotros. Fue enfrentado, tuvo que pelear. ¿Y por qué yo no peleo contra mi ego, contra mi yo, contra mis dudas, contra la soberbia? ¿Por qué no peleo y alcanzo esa fe que mueve montañas? ¿Por qué yo no peleo y alcanzo esa posición de victorioso, de victoriosa? Y en esa pelea brutal que hubo en los infiernos, le arrebata. Dice, le arrebata. No es que bajó Yeshua y le dijo, dame la llave del Hades, Satanás. Dame la llave. Dame la llave. No. Ustedes recuerden que Él hizo la revolución más grande de todos los tiempos. Y que era el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Ustedes creen que le dijo, sí, toma? Tuvo que pelear para arrebatar esa llave. ¿Por qué era necesario? Si Él hizo todo eso, ¿por qué? A veces un vicio puede más que mi voluntad de servirlo a Él. ¿Por qué? Un sentimiento puede más. ¿Por qué no puedo vencer
porque la soberbia y el orgullo están tomando un lugar que no les corresponde en mi vida, y hoy es necesario que venga ese rompimiento. Él baja al Seol, a la morada de los muertos. ¿Por qué? Porque había justos ahí que liberar. Y esa es otra historia. Pero él ni siquiera se olvidó de lo que estaba muerto. ¿Se va a olvidar de vos? ¿Que le estás pidiendo? ¿Que le estás clamando? ¿Se va a olvidar de vos? Nunca. Pero tenés que querer salir. Tenés que querer vencer. Tenés que querer el rompimiento. Este rompimiento en el Seol es muy importante. Y lo vamos a estudiar paso a paso. Pero hoy yo quiero decirte, ¿habrá algo imposible para Dios? Te lo demuestra de 1000 maneras. ¿Por qué no crees? La unción del rompimiento tiene que venir. Ay, pastora, pero yo no puedo con esto. Pedirle al Señor la unción del rompimiento. ¿Cómo lo hago? Orando. Tengo que pasar al otro nivel. El Señor nos manda ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Necesitamos en esta iglesia gente de rompimiento. Y cuando hablamos de rompimiento, muchos se van porque quieren vivir sus estructuras. Pero el Señor está hablando fuerte del rompimiento. Ahí donde vos estás, yo quiero que vos entiendas y hables a solas con Dios. Vos y Dios. Vos y Dios. Vos sabés qué estructura mental hay que romper. El orgullo, el ego. Cada uno sabe. Yo te lo voy a decir. Te lo va a decir el Espíritu Santo. La mentira, la falta de fe, la hipocresía, la rabia, la bronca, las relaciones sexuales ilícitas fuera del marco del matrimonio. ¿Será que van a seguir igual? La falta de respeto. ¿Será que van a seguir igual? ¿Será que van a seguir en ese tiempo de hoy estoy, mañana no estoy? En esa dualidad, en ese no me comprometo, en ese yo necesito y bueno, que se arreglen. Yo necesito que se arreglen. ¿En qué parte se tiene que romper tu historia para que creas? Miren, hermanos, a gente muy testaruda, el Señor le ha hablado 25.000 veces, no entiende y tiene que venir el rompimiento con alguien de su familia para que vuelva y entienda y diga, no, esto no, por favor, ayúdame. Si tú me ayudas, yo hago tal cosa y él hace tal cosa y yo vuelvo a mi casillita porque no quiero rompimiento. Y cuando viene el rompimiento a la salud, rompimientos brutales. Ay, Señor, si tú me ayudas. Y él dice, sí, yo te ayudo, yo te saco. Y yo vuelvo hacia atrás. Señor, mi cuevita, mi casita, no quiero más rompimiento. Ya está, Señor, ¿no? Ya está. Y el Señor dice, te quiero llevar a otro nivel. Te quiero llevar a otro nivel. Cree solamente. Poné a prueba tu fe. Orá, clamá. Si no ves nada, pedile al Señor que abra tus ojos y entregale tu ser para que Él trabaje. Porque la unción del rompimiento ya está. Y al tercer día, el mayor rompimiento de todos los tiempos, Él es llamado arriba y resucita de entre los muertos. Porque Yahweh lo vio y le dijo, hecho está, pasa, ven, sube, siéntate a mi diestra. Y ahí Él sana el cielo nuevamente con su santidad.
santidad. Y abre un camino para que vos y yo podamos transitar en Sabbat, ese nuevo momento de la historia que me habilita a tener paz y saber que me voy con Él cuando Él venga. Todo está dado, iglesia. El Señor ya viene. Y si fuera hoy, pero tiene que haber un rompimiento en tu mente para que entiendas que puede venir hoy. Hace 500 años Isaías predijo cuando Él vendría. Hace 700 años Jeremías predijo cuando Él venía de una virgen. Ahora Él está diciendo, vengo en breve, todo está dado, vengo en breve. Pero yo eso no lo puedo creer. Y si viene hoy, porque no lo puedo creer, va a quedar. No puede ser. Iglesia, despierta. Y lo que no entiendas, pídele a Él que te lo muestre. Porque si viene hoy, y si empieza a sonar la final trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hemos quedado, seremos llevados en gloria. Y si fuera hoy y te encuentra de cara larga, y si fuera hoy y te encuentra con el corazón lleno de rabia y de bronca y de frustración, y si fuera hoy, sin santidad nadie verá a Dios. Pero yo lo acepté. Sin santidad hoy nadie lo verá. Pero yo me porté bien el año pasado. Sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, presente contigo ahora el Señor. Ahí donde estás, ora. Vos